de que la unidad tiene que existir para que no vuelva una derecha despiadada. Esto es lo primero en el marco de la política que te quiero preguntar, qué reflexión tenés vos acerca de todo esto que está sucediendo en el frente de gobierno. Y después lo otro es a partir si este conflicto que tienen desde lo político es trasladable a la problemática que tenemos los argentinos con lo que son los alimentos en la mesa de todos nosotros. Bueno, mira, si uno toma lo que dijo el presidente hace una semana en cadena nacional, lo que dice en esta entrevista, lo que uno se da cuenta es que el problema del gobierno es que tiene un diagnóstico incorrecto continuamente. Primero, un diagnóstico incorrecto con el tema de la inflación, porque la guerra para solucionar contra la inflación, ¿cuál es? La emisión monetaria, que es el gasto público. Ellos siguen acusando a terceros, a supermercadistas, a comerciantes, a distribuidores, a productores, de los precios. Hasta ahora también agregan las cuestiones de política internacional y de la cuestión de las cuestiones bélicas de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Pero por otro lado también tiene otro conflicto que hace un mal diagnóstico sobre su propia alianza de gobierno. Porque ¿cuál es el problema? Como no entienden el diagnóstico de la inflación, empiezan a tener problemas económicos. La gente los empieza a rechazar y ¿qué hace? Se pelean entre ellos. Pero ¿por qué no resuelven los problemas? Si estarían haciendo un buen gobierno, un gobierno con gente que dice la verdad, un gobierno que sabe hacia dónde va, seguramente no tendrían conflictos entre ellos. Los conflictos es porque están equivocados los dos bandos del gobierno. No es que uno tiene la razón y el otro no. No, porque siguen confundidos en el diagnóstico. Amarra acá en el piso para analizar un poquito si este efecto político, si esta conflictividad política en el gobierno va a hacer más complejo esta guerra contra la inflación, que creo que es el objetivo primario que tiene el gobierno, como lo expresó Alberto Fernández, y me va a ayudar a recomponer un poco si puede ir en paralelo la discusión política hacia adentro con las soluciones que la gente necesita. Pero previo a eso, quiero que escuchemos lo que decía el presidente de la Nación en una entrevista en Radio El Destape, que era un diálogo más, me parece, para los suyos, para el partido. Escuchemos. De tanto pesar. Estoy seguro a todos los compañeros que están tan ansiosos, estén tranquilos que el presidente lo que más le importa es que estemos todos unidos para poder enfrentar el 2023 ganando y poniéndole un freno a una derecha despiadada. Despiadada. Estoy seguro a todos los compañeros que están tan ansiosos, estén tranquilos que el presidente lo que más le importa es que estemos todos unidos para poder enfrentar el 2023 ganando y poniéndole un freno a una derecha despiadada. Despiadada. Estoy seguro a todos los compañeros que están tan ansiosos, estén tranquilos que el presidente a ver, más cerrar un poquito el audio, por favor. Claramente esto se lo está diciendo a la militancia, a los intendentes y a los gobernadores y a los ministros, de pelear por esta unidad para ganar en el 23. Es un mensaje claramente electoral con vistas al 23 y a su deseo de ser reelecto. Y también habló de que la unidad tiene que existir para que no vuelva una derecha despiadada. Esto es lo primero en el marco de la política que te quiero preguntar, qué reflexión tenés vos acerca de todo esto que está sucediendo en el frente de gobierno. Y después lo otro es a partir si este conflicto que tienen desde lo político es trasladable a la problemática que tenemos los argentinos con lo que son los alimentos en la mesa de todos nosotros. Bueno, mira, si uno toma lo que dijo el presidente hace una semana en cadena nacional, lo que dice en esta entrevista, lo que uno se da cuenta es que el problema del gobierno es que tiene un diagnóstico incorrecto continuamente. Primero, un diagnóstico incorrecto con el tema de la inflación, porque la guerra para solucionar contra la inflación, ¿cuál es? La emisión monetaria, que es el gasto público. Ellos siguen acusando a terceros, a supermercadistas, a comerciantes, a distribuidores, a productores, de los precios. Hasta ahora también agregan las cuestiones de política internacional y de la cuestión de las cuestiones bélicas de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Pero por otro lado también tiene otro conflicto que hace un mal diagnóstico sobre su propia alianza de gobierno. Porque ¿cuál es el problema? Como no entienden el diagnóstico de la inflación, empiezan a tener problemas económicos. La gente los empieza a rechazar y ¿qué hace? Se pelean entre ellos. Pero ¿por qué no resuelven los problemas? Si estarían haciendo un buen gobierno, un gobierno con gente que dice la verdad, un gobierno que sabe hacia dónde va, seguramente no tendrían conflictos entre ellos. Los conflictos es porque están equivocados los dos bandos del gobierno. No es que uno tiene la razón y el otro no. No, porque siguen confundidos en el diagnóstico. Ahora, cuando se planteó la solución en el marco de la guerra, para frenar la inflación, ¿no? Uno esperaba una batería muy amplia de medidas
y de cuestiones que vayan en dirección justamente para disminuirla. Ahora, hasta el momento se habla de una canasta de 50 productos de precios cuidados, se habla de más controles, se habla de trabajar también con los locales de cercanía, que ahí se daban cuenta que no tenían la misma incidencia estos productos cuidados y que podían remarcar de otra manera. Y de este fondo, a partir del aumento de retenciones, para garantizarle un precio de la bolsa de harina a todos los que producen pan y derivados. Ahora, con esto alcanza la emisión monetaria a partir del acuerdo, que vos lo mencionás, la emisión monetaria a partir del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario y que fue aprobado en el día de ayer, que también podemos hacer un paréntesis raro, ¿no? Como se comunicó en el medio del partido de la Argentina. Pero dicho esto, ¿puede ser parte de una solución para empezar a desacelerar la inflación o vos decís que no sirve para nada? No, al revés. Todo esto complica más. Porque como son recetas que ya se utilizaron en el pasado y no solucionaron nada, la gente ahora se tiene que cubrir más, pues dice, che, para esto no sabe hacia dónde van. El problema es que le erran desde el principio, por eso voy al concepto de diagnóstico. O sea, ellos siguen creyendo que con los controles van a lograr algo y están generando todo lo contrario. ¿Qué pasa también con los formadores de precios que ven un gobierno, si se quiere, entre comillas, con cierta debilidad a partir del frente interno que tiene? Digo, ¿se van a cortar solos? Digo, ¿van a hacer lo que se les canta más allá de las decisiones que el gobierno quiera llevar adelante? Yo soy un formador de precios, vos sos un formador de precios. Tenemos que responderlo de nosotros mismos. No pensando que los formadores de precios son 3 o 4, porque eso es lo que nos quieren hacer creer ellos. ¿Cómo sería eso? Claro, o sea, vos cuando vas al supermercado y decidís qué vas a hacer, qué vas a comprar, qué vas a dejar de comprar, cada cuánto vas a ir, estás formando precios. Porque el que pone el precio necesita que alguien lo compre. Necesita un consumidor. ¿Cómo haces cuando las cosas básicas, que las necesitas sí o sí para comer, el pan, los fideos, la carne, están accesibles en todos lados a donde vas? ¿Qué haces? Digo, voy a convalidar un precio porque si no, no como. Bueno, está bien. El tema es que el problema no es que el productor está poniendo ese precio. El problema es que hay más billetes en la calle. O sea, te lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuánto vale algo? Vale lo mismo. ¿Cuánto vale? ¿Cómo te voy a plantear el concepto? O sea, hacer una silla. La distribución es nafta, que en todos lados es igual el precio. Puede haber una volatilidad ahora con el aumento de... ¿Todos lados en Argentina decís vos? No, en el mundo. O sea, en el mundo. Las horas hombre, el hierro, el plástico... Esperá si te seguimos. ¿Cómo la nafta vale lo mismo en toda la parte del mundo? No, que la nafta es el precio en todas partes, por más que la nafta hoy tenga la evaluación. El petróleo, decís vos. El petróleo, sí. El petróleo, el commodity va cambiando de precio. Pero después las horas hombres, los commodities, el resto de las necesidades que vos tenés para hacer una silla, valen lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El valor de la moneda, porque hay más moneda. No es un problema solo de la Argentina. Es un problema que está en el resto del mundo. Lo que pasa es que en Argentina se exceden. Emisión monetaria en otros países. Y también está creciendo la inflación. Sí, claro. El tema es que estamos hablando de una inflación de menos de 2 dígitos contra una inflación de más del 50% en los últimos 10 años. Ahora, el acuerdo con el fondo, ¿sí? Ustedes, tu espacio votó en contra, se abstuvo. Sí, en contra. En contra, ok. ¿En contra por qué? Porque convalida esto que decís vos, que sigue siendo un gasto excesivo del Estado. Exactamente. Por eso digo, lo votaron en contra. Exactamente, porque es un acuerdo que no se va a cumplir, es un acuerdo que si se cumple aparte está mal. O sea, por un lado no se va a cumplir y por otro lado si se cumple está mal. ¿Por qué? Porque convalida inflación. Pero digo, los objetivos del acuerdo habla de ir reduciendo el nivel de emisión. O sea, que lo reduzcan mañana mismo. Pero está en esa dirección. Se está reduciendo. Está bien, el tema ¿cuál es? Es que después, o sea, vos ves inconsistencias. Cuando ya te hablan de una inflación del menos del 50% y estamos hablando de que este mes vamos a esperar una inflación de más del 5 o 6%, con una inflación acelerada, y mirá, seguís mintiendo, haces lo mismo que hiciste con el presupuesto. Un problema que tiene este gobierno, yo digo que este gobierno es el peor de la historia o el peor de la vuelta a la democracia, para hacerlo más sintético y no discutir sobre otras épocas de la Argentina que no tienen ni comparación, por supuesto. Siempre hablamos de gobiernos democráticos, dejemos claro, los gobiernos de facto de lado. El tema es, ¿por qué es el peor? De la Rúa, ¿fue un mal presidente? Sí, pero a diferencia de este gobierno, no mentía. Este gobierno te miente. Es malo y te miente. Bueno, podemos discutirlo eso. Yo creo que De la Rúa también mintió descaradamente en varios episodios. Pero o sea, era más de inútil. O sea, esto ya es mala intención, porque Alberto Fernández
en algún momento decía cosas diferentes a las que dice hoy. Entonces sabe de lo que está hablando. Bien, bien. Te agradezco por estos minutos y para tratar de entender a ver si esta pelea interna política va a agudizar aún más los problemas de la economía. Gracias por haber venido.